Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Te queremos dar gracias, Dios, y queremos pedirte que seas tú, abriendo nuestro entendimiento, trayendo sabiduría. Dios, queremos aprender, queremos conocerte un poco más. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, un corazón enseñable o una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Estamos en la semana número 45, segunda de Corintios capítulo 3, versos del 10 al 18. Nuestro pasaje se intitula Ministros del Nuevo Pacto, segunda parte. Recordemos que la primera parte lo vimos ya la semana pasada y vamos a dar lectura a nuestra porción, segunda de Corintios 3:10, que dice: porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Muy bien, la clase pasada la terminamos hablando de dos razones por las que el ministerio del Espíritu o el ministerio de justificación es más glorioso que el ministerio de condenación, ministerio de muerte o ley. Es decir, hablando de que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. Y decíamos que en primer lugar el ministerio del Espíritu, el nuevo pacto, es más glorioso porque la ley condena al pecador, le deja mirar sus faltas, sus fallas, sus errores y lo condena. Pero gracias a la llegada de Cristo, el pecador ahora alcanza el perdón de sus pecados. Muy bien. Y en segundo lugar, el ministerio de justificación, nuevo pacto, es más glorioso que el antiguo pacto, el de condenación, porque se lleva a cabo en el poder del Espíritu, quien imparte una nueva naturaleza y le permite a la persona estar en la posición correcta ante Dios, como si nunca hubiera pecado. Por eso se le conoce también como ministerio de justificación, como si nunca hubiera pecado. Y en tercer lugar, vamos a mirar 2 de Corintios 3, 10 y 11, que dice: porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. En tercer lugar, el ministerio del Espíritu del nuevo pacto es más glorioso porque no desaparecerá como sí lo hizo el de condenación, el antiguo pacto, con la llegada de Cristo, sino que permanecerá para siempre. Por eso nos dice que la ley tuvo su gloria, pero esa gloria se vio opacada por aquello que tiene una gloria más eminente, más grande, más gloriosa, refiriéndose a la llegada de Cristo. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente comentario que nos arrojará un poquito de más luz con relación a lo que estamos mirando. Dice: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? A manera de pregunta. Dice: si el antiguo pacto, la cual trajo muerte, tuvo su gloria, debiéramos de esperar una gloria más grande en el nuevo pacto, el cual la trae el ministerio del Espíritu y vida. El antiguo pacto era un ministerio de condenación, pero el nuevo pacto es el ministerio de justificación. El antiguo pacto es el que perece, pero el nuevo pacto ha de permanecer. No es de extrañar que el nuevo pacto tiene una gloria más eminente. En segundo lugar, el antiguo pacto fue glorioso, pero la gloria del nuevo pacto la supera por mucho. De manera como el sol supera el brillo de la luna, comparado con el nuevo pacto, el antiguo pacto no es glorioso debido a la gloria más eminente en el nuevo pacto. ¿Ok? Esto nos hace mirar con un poco de mayor claridad lo que acabamos de explicar. Verso 12. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro
para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Ahora que nuestra esperanza se encuentra en un pacto más glorioso, podemos tener una esperanza más gloriosa. Y gracias a esa esperanza es que Pablo puede predicar con mayor franqueza y exhortar a los hombres que se acerquen a Dios. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y aquí a lo mejor la pregunta que podría surgirnos es: ¿que en el antiguo pacto la persona no se podía acercar? Bueno, esto era algo que la ley no podía hacer, porque de alguna manera separaba a los hombres de Dios al recordarles su imposibilidad para acceder al trono de Dios por causa de su condición de pecador. Desde el momento en el que solamente Moisés entraba a la presencia de Dios a hablar cara a cara con él y los demás no, y tenía que poner el velo en su rostro para que esa diferencia no fuera tan evidente, ¿verdad? Y si pensamos en los sumos sacerdotes, bueno, los sumos sacerdotes solamente podían acceder a la presencia del Señor una vez al año y después de haber purificado y haberse purificado para poder hacerlo. Sin embargo, los ahora convertidos, los que ahora le hemos entregado nuestra vida al Señor, los que vivimos en el nuevo pacto, podemos entrar en cualquier momento hasta el trono de su gracia. Por eso nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ahora sí Pablo puede exhortar con mayor franqueza a los hombres a que se acerquen a Dios, quitando todo impedimento a través de la muerte redentora de Jesucristo, abriendo un camino nuevo hasta la presencia del Señor. Ahora, vamos a pensarlo un momento. En el antiguo pacto el pecador encontraba perdón para su pecado, pero eso no le daba el derecho a entrar al lugar santísimo que representaba la misma presencia de Dios. Él hacía su oración desde el atrio con la esperanza de ser escuchado. Y aunque la oración formaba parte de su día a día, realmente no contaba con la seguridad de que Dios la escuchara por causa de su pecado. En el nuevo pacto, el pecador encuentra perdón para su pecado, no en el sacrificio de un animal, sino en la sangre de Cristo, lo que le da derecho a entrar al lugar santísimo celestial y ser escuchado por Dios. Lo que hace que nos preguntemos: sabiendo esto, ¿no deberíamos orar más? En lo que lo piensas, vamos a ver el siguiente comentario. Éxodo 34, 33 al 35 cuenta cómo Moisés cubrió su rostro con un velo después de comunicar la ley de Dios a los israelitas, para que no tuvieran que contemplar su esplendor. Pablo interpreta esto como un intento de ocultar a los israelitas el carácter transitorio de la gloria que acompañaba al antiguo pacto, y hace un contraste entre la falta de valentía de Moisés con la valentía que él mismo tiene como ministro del nuevo pacto. Es decir, con valentía, con arrojo, con franqueza, él puede compartir el evangelio, sabiendo que no es transitorio, sino que es permanente. ¿Ok? Muy bien. 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. En el mismo orden de ideas, Pablo asegura que de la misma manera que Moisés usaba un velo, ahora a los judíos les ha quedado ese mismo velo en el corazón. De tal manera que su entendimiento acerca de las cosas de Dios ha sido embotado hasta ahora, dice. Esa es la razón por la que no pueden reconocer en Cristo Jesús a su Mesías. Tienen un velo que se los impide. Velo que solo puede ser quitado por Cristo mismo, el cual por Cristo es quitado, dice. Ahora pensemos, ¿qué podría estorbarles para que no vean a Cristo? ¿Qué podría estorbarles? ¿Su religiosidad? ¿Los ritos? ¿Las tradiciones? ¿Las prácticas religiosas? Porque algo que debemos recordar es que cuando nosotros hacemos un estudio acerca del tabernáculo y acerca de los sacrificios, todos ellos apuntan a Cristo, a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué ellos no lo podían ver?
por su religiosidad, porque habían puesto más su fe en los ritos que aquel a quien apuntaban estos, por sus tradiciones, las cuales abolían la voluntad y el deseo de Dios, por sus prácticas religiosas. Todas eran un velo para ellos, y que sigue siendo un velo para muchos, pues no solo los judíos se aferran a sus prácticas religiosas y anhelan continuar con sus ritos, y lo decimos de esta manera porque al no haber templo, no hay sacrificios. Pero pensemos en los católicos de hoy, que no pueden ver a Cristo porque sus imágenes y sus vírgenes les estorban y son un velo para ellos, un velo que solamente Cristo puede quitarles. Preguntémonos porque bueno, sí podemos hablar de los católicos y podríamos hablar de muchas otras religiones, pero ahora como verdaderos cristianos, yo quiero que te preguntes, ahora como verdaderos cristianos, ¿la religiosidad sigue siendo un velo? Miremoslo en aquellos que gracias a esa religiosidad no pueden ver la obra del Espíritu hoy en día a través de los dones y operaciones que el Espíritu sigue haciendo a través de la Iglesia. Para ellos su religiosidad, esas manifestaciones ya no deberían suceder, porque alteran el orden y son cosas que ellos no pueden controlar como religiosos que son. ¿Por qué deciden no creer en aquello que está escrito en la Biblia y se sigue practicando hasta el día de hoy en nuestras iglesias? Porque en su religiosidad ellos piensan que esas manifestaciones ya no deberían suceder. ¿Por qué? Porque alteran el orden, ese perfecto orden que ellos quieren guardar, y son cosas que ellos no pueden controlar. Eso solo Cristo puede quitarlo. Solo Cristo puede quitar ese velo. ¿Ok? Muy bien. Versos 15 y 16. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Como ya vimos, es Cristo quien tiene la capacidad de quitar ese velo. ¿En qué momento? Cuando se conviertan. Lo que nos enseña dos cosas. En primer lugar, los judíos tienen un velo, pero no será para siempre. ¿Por qué? Porque en segundo lugar, ese velo será quitado por Cristo, y la evidencia de que eso ha sucedido es que se convertirán al Señor. Lo que nuevamente nos deja claro que los judíos, aun cuando siguen prácticas bíblicas del Antiguo Testamento, no son salvos. Ellos necesitan convertirse a Cristo. Pero en realidad nos deja un tema aún más interesante. Mira, la conversión del creyente no depende del creyente, sino del Señor mismo. El creyente no nace de nuevo porque él decida nacer de nuevo y porque él pueda quitar el velo. No, eso es lo que nos dice Pablo. El velo solamente es quitado por Cristo, y si es quitado por Cristo, el creyente no nace de nuevo porque él decida nacer de nuevo y porque él decida quitar el velo. Cristo es el que quita el velo y el que obra en el corazón de la persona para que reconozca en Cristo mismo a su Señor, a su Salvador y único mediador. De manera que los que nos salvamos por Cristo lo hacemos. Toda nuestra salvación, querido, toda nuestra salvación depende de Él. Depende de Él. Muy bien. Verso 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y comienza diciendo, porque el Señor es el Espíritu. En otra versión dice, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Y esto nos habla de la indivisibilidad que hay en Dios. Sabemos que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que miramos sus manifestaciones a través de los pasajes bíblicos, donde el Padre es el que mayormente actúa en el Antiguo Testamento, el Hijo lo hace en los Evangelios, y el Espíritu Santo en el libro de los Hechos y hasta nuestros días.
Pero no debemos olvidar que no tenemos un Dios de 3 cabezas o 3 dioses. Y esa es la razón por la que el Shema así lo dice. ¿Cuál es el Shema, pastor? Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tenemos solamente un Dios. Sí, un Dios trino, pero es un solo Dios. Por eso dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde el Señor está, trae libertad. Trae libertad. Y bajo el contexto en el que Pablo lo cita, podemos estar seguros que en donde el Señor está, el hombre es libre de toda religiosidad, de todo rito, de toda tradición. Esa es la razón por la que nos podemos acercar a Él en cualquier momento y en todo lugar. No necesitamos hacerlo a una hora determinada en un lugar igualmente determinado y viendo o orientados hacia determinado sitio. No. Allí donde estamos, como estamos, podemos levantar nuestra voz y clamar a Él. A veces nos vemos impresionados, porque esa es la palabra, impresionados por aquellos religiosos que a determinada hora y en el lugar en donde estén, sacan su alfombrita o su tapetito, sacan su brújula o su aplicación, porque ya hay una aplicación para el teléfono que los orienta, ¿verdad? Y hacia ese lugar se inclinan para adorar. Ellos siguen bajo la religiosidad, bajo el rito, bajo la tradición, sin ser libres, sin contar con esa libertad que el Espíritu de Dios trae sobre nuestras vidas. Tú y yo no necesitamos hacerlo ni a una hora determinada, ni en un lugar igualmente determinado, ni viendo, ni orientados hacia determinado sitio. No es necesario para ser escuchados. Allí donde estamos, como estamos, podemos levantar nuestra voz y clamar a Él, con la certeza, con la seguridad que somos escuchados. Vamos a ver el siguiente comentario. La forma de pensar de Pablo es como sigue. Cuando Moisés fue a la presencia de Dios, él tenía la libertad de quitarse el velo. La presencia del Señor le daba esa libertad. Tenemos el Espíritu Santo, quien es el Señor. Vivimos en la presencia del Espíritu porque Él nos la ha dado bajo el nuevo pacto. Así que, de la manera que Moisés tenía libertad de relacionarse con Dios sin usar el velo en la presencia del Señor, así nosotros tenemos la libertad debido a la presencia del Espíritu Santo. Tenemos esa libertad de relacionarnos con Dios y de entrar confiadamente hasta el trono de su gracia. Llama mucho la atención que se ponga el ejemplo de Moisés, porque Moisés era el único que podía entrar cuando así lo quería hasta la presencia misma del Señor. Y aun cuando la Escritura nos dice que Josué, que era su escudero, se encontraba todo el tiempo en esa presencia, no lo hacía hasta el lugar santísimo, sino que él tenía que quedarse en el atrio. Sin embargo, Moisés sí tenía esa libertad de entrar al lugar santo y poder entrar al lugar santísimo para tener ese encuentro cara a cara con Dios. Y el Señor mismo dijo que era el único con el que hablaba de esta manera. Los sumos sacerdotes tenían que hacerlo una vez al año. Sin embargo, ahora nosotros, de la misma manera que Moisés, podemos y tenemos esa libertad de, sin utilizar un velo, entrar a la presencia de Dios debido a la presencia del Espíritu en nuestras vidas. ¿Ok? Muy bien, y verso 18 y último. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierto como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Todos los que nos hemos convertido tenemos la posibilidad de mirar a cara descubierta porque el velo ha sido por Cristo quitado. Y nos fue quitado para ver la gloria del Señor. Pero no la podemos ver en todo su esplendor, pues aún no estamos en su presencia. Así que nos conformamos con verla como por espejo. Recordemos que un espejo en aquella época no tenía la misma claridad que los espejos de hoy.
Se hacían con metales que se pulían, pero que no reflejaban con claridad la imagen, sino que lo hacían de manera opaca y distorsionada. Así nosotros no podemos ver con claridad la gloria del Señor aún. Y mientras la miramos, vamos siendo transformados en lo que vemos. Miramos al Señor de gloria, vamos siendo transformados en el Señor de gloria en gloria. Es decir, vamos siendo transformados para tener su carácter, para tener su vida santa, para poder manifestar a través de nuestras vidas su compasión. Características que se comienzan a formar, o que comienzan a formar más bien, parte de nosotros mismos. Su carácter comienza a formar parte de nosotros mismos. Su vida santa comienza a formar parte de nosotros mismos. Esa compasión que sentía por los perdidos comienza a formar parte de nosotros mismos. Una obra que definitivamente es hecha por el Espíritu del Señor que nos habita y que no deja de trabajar en cada uno de nosotros hasta terminarla. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, terminará hasta el día de Jesucristo. Algo que definitivamente debería llenarnos de esperanza. Dios no ha terminado con ninguno de nosotros. Y mientras permanezcamos contemplando al Señor a través de su palabra, esa obra continuará en cada uno de nosotros. El Espíritu seguirá obrando en nuestros corazones para que el fruto de su trabajo se manifieste a través de nuestras vidas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? Ser como Él. Ser como Él. La Biblia nos dice que fue en Antioquía el primer lugar en donde a los creyentes se les llamó cristianos. Es decir, que pertenecen a Cristo. No solo porque compartimos que Cristo pagó por nosotros, que nos compró por medio de su sangre, no. Más bien, porque en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de decidir, manifestábamos características similares a las de nuestro Señor. Algo así como lo que sucede hoy en día en nuestros hogares, en nuestras familias. Cuando miramos a nuestros hijos, podemos mirar cómo muchos de ellos en su manera de actuar actúan de manera muy similar a nosotros o a nuestras mujeres, o hablan de manera muy similar a la nuestra, o deciden y tienen cierta inclinación similar a la que nosotros tenemos. A eso es a lo que se refiere el apóstol. De eso es de lo que estamos hablando. La meta es ser como Cristo. Vivir, actuar, hablar, decidir de la misma manera que lo hacía Él. De manera muy similar a como lo hace nuestro Señor. Y por eso se les llamó a esos cristianos de Antioquía. Se les llamó por primera vez en ese lugar cristianos, que pertenecen a Cristo, porque manifestaban características similares a Él. ¡Qué honor! ¡Qué honor! Ahí en tu lugar. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por lo que tú nos has enseñado. Miramos cómo tenemos un mejor pacto. Este nuevo pacto es mucho mejor que el antiguo pacto. Vemos su superioridad y vemos su gloria y su grandeza. Y cuando lo estudiamos así como lo hemos estudiado, Señor, nos deja clara la gloriosa obra de Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Entendemos por qué tenemos un pacto aún más glorioso que el anterior. Un pacto que perdurará para siempre, Señor, sobre nuestras vidas. Y Dios, yo solamente te ruego que podamos ser arcilla en tus manos, para que tu obra pueda ser hecha, concretada y completada en medio de este mundo, a través de tu Espíritu en nuestras vidas. Señor,
quizás hay áreas en cada uno de nosotros en que somos más duros para que el Espíritu obre. Sé tú tratando, Señor, con cada uno de nosotros. Nuestro anhelo es ser como Él fue. Manifestar tu carácter, Señor, a través de nuestras vidas. Dios, en el nombre de Jesús, permite, Padre, que podamos continuar a avanzar y que nuestro crecimiento en ti sea como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, preciosos, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Solamente te recuerdo que nos escuchamos todos los días a través del devocional diario, que los días domingos nos oímos a través de nuestra prédica o enseñanza plenaria o homilía, y que los días lunes recibes tu estudio acerca de Corintio. Que el Señor te bendiga.